Carlos Alberto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. En vez de prevenirnos con la inteligencia artificial, pues vamos a ver cómo interpretarla y gerenciarla. Vamos a reflexionar sobre a cuántas personas va a reemplazar la inteligencia artificial, a cuántas profesiones va a reemplazar la inteligencia artificial. Y ante los constantes ataques cibernéticos, ¿cuál es el papel de los líderes, de los gerentes, para la prevención y manejo de esos ataques cibernéticos? Esta y otras temáticas son las que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Agradecemos mucho los aportes. Va a haber enfoques desde el área de tecnología, del área de comunicaciones, del área empresarial y del aspecto académico. Entonces, pues bienvenidos. Para ello nos acompaña el doctor Patricio Espinosa, es el gerente general de IBM, para Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y región Caribe. Lleva más de 29 años en IBM, ha desempeñado roles como gerente general en varios países de América Latina. Bienvenido, Patricio, es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros. Jorge David, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar por aquí y sobre todo hablar de estos temas que realmente nos apasionan y están teniendo tanta relevancia hoy en día. Qué bueno, Patricio. Patricio es ecuatoriano, graduado en Finanzas de la Universidad Estatal de Troy, en Alabama, Estados Unidos. Cuenta con un MBA de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y recientemente se tituló del PADE, del programa de INALDE Business School. Un programa espectacular. Qué bueno, de nuestra Universidad de la Sabana del INALDE. Bienvenido, muchas gracias. Actualmente estás de base en Colombia después de recorrer muchos países. Muy bien, un saludo, Patricio, muchas gracias por estar acá. Bueno, a mi izquierda está Ramiro. Ramiro nos compensa, es argentino. Últimos 13 años liderando a compañías de telecomunicaciones en Eslovaquia, en Polonia, en Perú. Ahora en Colombia como CEO de WOM, alternando entre otras áreas comerciales de marketing y finanzas, con experiencia en Argentina, Chile y Brasil. Ramiro pues llega a Colombia hace un año largo para liderar a WOM en esos avances que ha tenido en Colombia, generando una transformación significativa. Ramiro, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por estar acá, un honor y nada, esperamos tener una buena charla. Qué bueno, Ramiro, muchas gracias. Bueno, y el aspecto empresarial, Carlos Camargo, publicista, especializado en estrategia en marketing, más de 17 años liderando construcción de marcas en Latinoamérica, cofundador de empresas en tecnología como Gravity, Cataboom, Cotter Brine y otras muchas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, Jorge, muchas gracias. Vamos a ver qué podemos hablar en esta noche. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nuestro rector, el doctor Rolando Roncancio Rachid, por temas académicos llegará más o menos en una hora. Y bueno, mientras él nos llega, quiero compartirles un video mientras nos acompaña en una hora nuestro rector. Tienen el video del doctor Rolando. Buenas noches. Los estudiantes ahora tomarán las asignaturas selectivas mediante avatares dentro del metaverso. Es una noticia que nos está dando nuestro rector, entonces, bueno. Muy bien, Patricio. En el contexto empresarial actual, las herramientas de inteligencia artificial se han desarrollado grandemente. Hemos descubierto ese boom de plataformas que se desarrollan en los últimos meses, que las grandes multinacionales llevan años trabajando en la inteligencia artificial. Las pequeñas y las medianas empresas y las personas naturales estamos aprendiendo y desarrollando de lo que está pasando. Hace unos meses el gran boom de esas inteligencias y esas grandes plataformas pues nos ha replanteado el rol del liderazgo. Efectivamente, ahora hay que liderar a través de la tecnología, a través de los medios, diríamos a través de los dedos. En los próximos años la IA va a cambiar pues todo el mercado laboral, eliminando trabajos rutinarios y efectivamente muchas cosas. Aquí nos lleva a pensar en torno al pensamiento crítico, a lo que está pasando en el mundo con esto de la IA. No muy lejos está el tema de Watson, ustedes en la IBM, que cada vez se hace más fluido ese reclutamiento de recursos humanos. Cada vez los comportamientos humanos predictivos y cognitivos para la selección de personal es un gran avance y una gran ayuda. En ese contexto quisiera preguntarte, apreciado Patricio, ¿cuáles son los principales cambios que la inteligencia artificial
traerá al rol de liderazgo en las organizaciones? Bueno, primero, de nuevo, buenas noches. Realmente estoy muy contento de estar aquí. Disculpen mi voz, tuve un par de eventos la semana pasada y forcé mucho mi garganta. A ver, primero con respecto a lo que mencionabas de inteligencia artificial. Nosotros como IBM tenemos una historia muy larga con la inteligencia artificial. Nosotros fuimos parte de la convención de Dartmouth en 1956, donde ya fue la primera vez que se discutió el concepto de inteligencia artificial, y hemos venido jugando con esta tecnología durante muchos años y hemos venido aprendiendo en el camino. Pero cuando pensamos en liderazgo, yo creo que hay tres frentes muy importantes cuando hablamos de inteligencia artificial y cómo va a cambiar. El primer concepto, Jorge David, tú decías hace un momento que se van a eliminar los trabajos. Yo creo que el primer mindset que nosotros tenemos que tener como líderes es que no se van a eliminar el 100% de los trabajos, pero sí van a cambiar el 100% de los trabajos gracias a la inteligencia artificial. Entonces, el rol que nosotros tenemos como líderes, acompañando al equipo para que puedan prepararse para ese nuevo mundo, es fundamental. Si nosotros pensamos, a mí todos los años me gusta ver las estadísticas que el World Economic Forum publica. Una de las estadísticas con respecto al tema de reskilling o de trabajo es que el 50% de los trabajos van a cambiar de alguna forma hasta el 2025. Entonces, el primer cambio o rol importante en términos de liderazgo que tenemos que asegurarnos que tengamos como líderes es entender que hay un cambio. El cambio es difícil y tenemos que acompañar a nuestros colaboradores en ese nuevo mundo. El segundo es entender cómo abrazar esta tecnología, porque lo que va a suceder es que muchos de los colaboradores van a comenzar a jugar con esta tecnología, pero nosotros tenemos que entender cómo hacerlo de una forma responsable. ¿Qué quiere decir de una forma responsable? Es que primero los modelos de inteligencia artificial que se implementen tienen que ser transparentes, tienen que ser explicables, no pueden tener sesgos. Uno tiene que saber cómo la información y las conclusiones a las cuales estás llegando. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial no puede ser una caja negra, tiene que ser una caja de cristal, y nosotros tenemos que ayudarles a los colaboradores que abracen esta tecnología, sí, porque no hay forma de no abrazarla, pero abrazarla de la forma correcta. Y también cuando abrazamos de la forma correcta es entender los riesgos que hay cuando se utiliza este tipo de tecnología. Por ejemplo, si yo por jugar con algo expongo datos de mi compañía a que otras empresas se beneficien, ahí pierdo una ventaja competitiva. Los datos son la ventaja competitiva de una empresa. Entonces, ayudarles a los colaboradores para que abracen esto de una forma importante, yo creo que hace toda la diferencia del mundo. Y el tercer aspecto cuando hablo de liderazgo y tecnología y transformación es que si bien esto va a requerir de nuevas habilidades, de nuevo volviendo al World Economic Forum de los 10 skills, interesante que los 10 skills que son más demandados en este año, en el 2023, uno de esos es entender cómo la tecnología está cambiando. Pero 6 de los 10 skills más demandados son temas de habilidades blandas. Uno tiene que entender que esta tecnología va a habilitar tiempo de calidad para que las habilidades blandas sean más relevantes que nunca, porque mucho del trabajo repetitivo, como tú decías, Jorge David, se va a eliminar. Vamos a tener más tiempo para pensar, para conversar, para relacionar, para innovar, para generar ideas nuevas. Cómo nos comunicamos es fundamental. Déjenme darles un ejemplo de cómo esto puede tener un impacto en el mundo real de negocio. Uno de nuestros principales aliados estratégicos en Brasil es el Banco Bradesco, que tiene cientos de miles de interacciones en su call center. Hoy, cuando una llamada está entrando, obviamente el cliente sabe, todas las llamadas están siendo escuchadas por Watson, nuestra herramienta de inteligencia artificial. Watson hoy responde 9 de cada 10 preguntas, Watson ya sabe la respuesta. Entonces la gente, que igual es una persona que está hablando con el cliente, se preocupa más de, oye, ¿cómo estás? Hacer la conversa, generar una experiencia diferenciada.
pero al mismo tiempo se asegura que el servicio y la calidad de lo que se está dando sea de muy buen resultado. Es más, los agentes dicen que el 94% de satisfacción con respecto a esta herramienta. Entonces piensen un poquito cómo estas dos cosas se combinan. La inteligencia, la productividad, pero también una mejor conexión humana. Entonces el liderazgo está ahí, entender cómo ayudar a las personas a que se transformen, cómo hacerle que sea de una forma responsable, y tercero, cómo puede realmente mejorar la productividad, pero con un valor, con las habilidades blandas. Muchas gracias. Bueno, Ramiro, cambiando un poquito de tercio hacia la ciberseguridad. Lo que nos viene es que muchas empresas en temas de experiencia del cliente, de servicio, trabajan la ciberseguridad. Y según un estudio de Pricewaterhouse a nivel mundial, el 75% de los gerentes consideran que la ciberseguridad no es importante. Apenas el 30%, dependiendo del país, en el caso de Colombia, el 58% de las gerentes consideran que la ciberseguridad es importante. Sin embargo, pues en la universidad, por ejemplo, recibimos algo así como 3,5 millones de amenazas cada trimestre, o sea, algo así como 40,000 ataques o amenazas buscando, pues, mediante la combinación de claves, acceder a nuestros sistemas. Entonces, uno no se puede imaginar el sector financiero y otros sectores de retail, por ejemplo, que tienen una gran cantidad de amenazas en ciberseguridad. Según ese contexto, apreciado Ramiro, tú desde WOM, ¿cómo puedes apalancar la tecnología para liderar y que pueda desarrollar equipos de trabajo a personas u organizaciones? Bueno, es una pregunta muy importante. Yo primero me enfocaría en responderla desde lo que es una empresa, ¿no? Una empresa es un grupo de gente que tienen generalmente un objetivo en común y hay ciertos valores que dan vuelta de eso y se adapta a lo que quiera como objetivo el accionista y logra hacer cosas y se plantea hacer cosas. Y las empresas exitosas son las que adhieren a estos valores y a un objetivo común que tengan como compañía. La tecnología deberá ser un disparador, un trigger, ¿no? Para que esto sea realidad. Entonces, hoy por hoy, en verdad, la tecnología no define necesariamente el objetivo final de lo que la empresa quiera hacer o quiera lograr, sino que es un canalizador, es un medio para que la empresa logre lo que quiera, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en WOM, que es una empresa que tiene 3.000 empleados y 4.000 empleados, 6.000 empleados que están relacionados en forma directa, tenemos mucho foco en poder dar un servicio en este momento tenemos 3.600.000 clientes, la idea es crecer un poco más. Pero para hacer que todo esto sea realidad nos apoyamos mucho en la tecnología. Y ahí yo diferenciaría como 3 elementos en la gestión de la tecnología para trabajar con estas 3.000 personas que hoy forman parte de WOM. La primera es todo lo que es gestión de las personas, la segunda es la gestión del desempeño de esas personas y el último es la cultura en general. Entonces, elementos así, herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho a gestionar personas. Por ejemplo, tenemos una app dentro de la compañía que nos ayuda a administrar a estas 3.000 personas desde lo que es, no sé, reservar las vacaciones que uno quiere hasta darle feedback al jefe o el jefe le da el feedback al colaborador si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Entonces es una aplicación que tienen las 3.000 personas y trabaja mucho con esto. Otra aplicación que tiene que ver con gestión también es, por ejemplo, los vendedores. De las 3.000 personas, 2.000 personas se dedican a vender. Ellos tienen una aplicación que también permite ver en tiempo real cómo están sus objetivos de venta y si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal y lo revisa en tiempo real todo el tiempo. Entonces, esto es muy importante para apalancar la gestión. Segundo elemento que decía es la gestión del desarrollo de las personas, que también es muy importante. Y acá, por ejemplo, tenemos una plataforma de última generación que le llamamos WOM Academy, que permite que todo desde el CEO, desde quien está acá, hasta el empleado que acaba de entrar en lo que es venta, pueda hacer training en forma digital a través del teléfono o cualquier plataforma, ¿no? Bueno, esto también es muy importante para poder hacerlo. Tenemos una plataforma de analytics que también, dado que tenemos 3.000 personas,
tenemos que permanentemente revisar si estamos trabajando bien, cruzar data de todos los colaboradores que tenga que ver con el desempeño, que tenga que ver con, no sé, la geografía, que tenga que ver con la antigüedad, y empezamos a cruzar. Y vemos ahí, por ejemplo, empezamos a anticipar, por ejemplo, que hay colaboradores que le están yendo mal acá o que es de tal región y sabemos que hay un patrón que nos levanta el warning de que a esa persona hay que hacerle algo, hay que manejarla, hay que tratar de empujarla. Entonces, hay mucho trabajo de talento hacia adentro de la organización, apalancado otra vez en esa variable. Y después, otra cosa que también tiene que ver con gestión de talento, que es atingente especialmente a toda la gente de sistemas, porque hay mucho de acá de trabajo de gente de sistemas, y te diría del área tecnológica en general, que sistemas, redes, BI o Analytics. Nosotros nos encontramos que, y esto pasa en Colombia y pasa en general en todos los mercados, que hay una carrera de especialización del especialista en tecnología que necesita, digamos, ser bien entrenado, necesita ser potenciado, necesita ser mimado también por la organización. Y hoy nos encontramos que hay colaboradores a nivel de analista y se va directamente a gerente. Pero en el medio están estos especialistas, quizás en esta sala haya muchos, y nada, y ahí hay que buscar la forma de poder potenciar esa carrera, de poder darle oportunidades, de poder hacerlo crecer. Y bueno, es un trabajo muy particular que tenemos dentro de lo que es la organización, que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Finalmente, lo que yo decía, la gestión de la cultura. Nosotros tenemos una plataforma interna, que es Workplace, de Facebook, que quizás también tienen muchas empresas, que es una plataforma de comunicación muy abierta, donde naturalmente se generan las redes sociales, se generan grupos, se hacen streamings, quien te habla una vez al mes, por ejemplo, hace un streaming con toda la organización, estando en distintos lugares de Colombia, y ahí se bajan mensajes, se baja línea, se hace participar, entonces se hace ese streaming a partir de esto, que va más allá del tradicional Teams o el Zoom, ¿no? Pero eso es algo que... Y además esta plataforma permite compartir archivos. El último elemento que yo creo que es muy importante, que es atingente también a todas las organizaciones, lo hablábamos recién en la previa que estábamos acá, es el tema del home office, y es la forma que nos organizamos para trabajar, que hace a la cultura también. Nuestra compañía es una compañía joven, nosotros... todos somos jóvenes, algunos más jóvenes que otros, así que, y ahí esta compañía nació hace 2 años atrás en plena pandemia, o sea, se creó en forma virtual la compañía y fue descubriendo poco a poco lo que es la interacción de los humanos en forma directa, no presencial. Entonces hay una cultura muy arraigada del online y entonces hoy, por ejemplo, tenemos la metodología 3x2, 3 días a la semana se trabaja físicamente en la organización, 2 días en forma online. Ese es el promedio, pero lo que pasa es que hay cierta flexibilidad porque hay áreas que no necesariamente tienen que estar 3 días a la semana en la oficina, por ejemplo, las áreas de sistemas, esos en general son 5x0, están casi siempre fuera de la organización, o al revés, 0x5, o sea, 0 en la casa, 5 en la oficina, que es la gente de ventas. La gente de ventas que está atrás ahí corriéndola para que salga a vender cosas, ¿no? Entonces, hay una flexibilidad. Pero bueno, este es un elemento súper importante que se fue potenciando a partir de lo que es lo que fue la experiencia que todos hemos vivido de la pandemia, ¿no? Hoy la gente joven, las nuevas generaciones, que acá veo muchos, exigen cómo es este tema del juego del híbrido, del trabajar híbrido en una organización. Y bueno, es algo que tenemos que manejar, yo creo que se puede potenciar, se puede hacer muy bien, y nada, estamos muy contentos de poder llevar esto adelante dentro de WOM. Bueno, y yo quería preguntarte, porque a mí siempre me ha llamado la atención lo de Watson. Watson tiene unos procedimientos y unos alcances, por ejemplo, en reclutamiento de personal. O sea, grandes cantidades donde una persona es vinculada desde temas tecnológicos
seleccionada y contratada por una herramienta. ¿Tú qué nos puedes contar, Patricio, de ese proceso y ese avance de lo que ha hecho Watson en el mundo? Mira, a ver, primero, y justo nosotros tuvimos un caso de una startup acá en Colombia que para nosotros fue muy emblemático, porque lo que hacía era, en realidad, a ver, yo he hablado de lo que hemos aprendido en estos 70 años, uno de los principios fundamentales de lo que aprendimos es que yo voy a usar el término en inglés, artificial intelligence, o inteligencia artificial, para nosotros es augmented intelligence, es decir, que la tecnología está para que el ser humano tome mejores decisiones. En el proceso de reclutamiento, lo que hicieron estos chicos, una startup espectacular, es realmente cómo tomar el proceso, es decir, una empresa quiere contratar, ¿no es cierto? Y especifica las habilidades que están buscando. Tener la capacidad de leer cientos de currículums en tiempo real, procesarlos, procesar el PDF, discernir si es que buscar en redes, discernir y elegir de una base grande. Primer filtro, eso que antes tomaba semanas se hace en segundos. Luego, se hacía un pre-screening, como una primera entrevista virtual en la cual un robot de IBM, un asistente digital, interactuaba con el candidato para validar de que cumplía. ¿Lo entrevistaba? Sí, lo entrevistaba virtualmente haciendo preguntas, pero preguntas muy puntuales. ¿Sabes escribir en COBOL? ¿Sabes escribir? O sea, estaba preguntando no sobre su experiencia, sino si es que cumplía con las habilidades. Y eso hacía la lista más pequeña. ¿Y el aspirante sabía que efectivamente era un robot? Era un robot, porque es casi como un checklist, imagínate, no era mucha ciencia tampoco. Y eso hacía que tu lista de candidatos se baje a algo manejable, que ahora sí la empresa que estaba contratando podía hacer las entrevistas ya tranquila de que las habilidades se cumplen. Ahí tú puedes evaluar otras cosas como sus habilidades blandas, sus ganas de aprender, el tema de actitud, esas cosas que para mí tienen un valor igual o más importante. Entonces esa compresión realmente se hace un proceso muy efectivo. Entonces sí hay un caso y es aquí en Colombia que lo hicimos. Qué bueno, muy bien. Carlos, en un entorno empresarial en constantes cambios, la inteligencia artificial pues cada vez está desarrollando pues oportunidades. Tú que eres experto en temas de marketing predictivo, o sea, ahora las decisiones de marketing, de lanzamiento de productos y demás, comillas, es relativamente sencillo, porque tienes la información, tienes el algoritmo y tienes muchas oportunidades de analizar antes de lanzar una decisión. Desde tu áreas tenemos el caso de muchas empresas, uno ve a Netflix, a Starbucks, a Amazon, en fin. Starbucks de por sí tiene un concepto de fidelización y de promoción personalizada. Buena parte que lo que hace la inteligencia artificial tiene que ver con eso, ¿no? Personalizar. Conocen el gusto de Jorge David Páez y entonces saben que le gusta el americano cargado y efectivamente le mandan la promoción del americano cargado. Carlos, en ese contexto, ¿cómo puede la inteligencia artificial potenciar la capacidad de los líderes para resolver problemas complejos y anticipar cambios en ese entorno empresarial? Bueno, Jorge, digamos que yo considero que una de las partes más importantes en ese tema del marketing es la anticipación, ¿sí? La inteligencia artificial lo que hace es proveer esos datos y toda esa información y lo que nos hace es lograr anticipar todos esos accionables. Para cualquier persona que tiene una compañía o empresa, generar un tipo de inversión y salir al mercado genera un miedo y un riesgo, ¿no? Y ese riesgo siempre está latente, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial en aras del marketing es lograr integrar ese conocimiento de esos datos. Las compañías normalmente es como un río, ¿no? Vienen los datos, van fluyendo por un río constantemente, pero mucha de esa información se va sedimentando en el fondo de ese río, ¿sí? Todos esos datos y esa información se va sedimentando. Entonces, ¿qué hacemos a través del marketing predictivo? Que es el que nosotros podemos implementar para poder lograr, a través de la inteligencia artificial, lograr determinar que ese riesgo de inversión que va a tener ese cliente no fracase. Entonces, los datos están en el universo o están en la red, ¿sí? Y los puedes identificar con herramientas como la que Patricio maneja de Watson, que tiene herramientas de análisis semántico, herramientas de análisis predictivo, donde yo todos esos datos lineales que están en la red los voy tomando, o sea, mis datos de bases de datos, información de la compañía, y los voy tomando y los voy administrando, y luego pues los conecto con una herramienta como de Machine Learning. La inteligencia artificial lo que hace es aprender de ese entorno de la compañía y saber lo que está haciendo, y yo lo que hago es nutrirla.
Yo, como empresario o persona que voy a conectarme con la inteligencia artificial, lo que voy a hacer es aprender de ella y voy a entenderla. Al yo conectarme con esta inteligencia artificial, con todos estos datos, lo que voy a hacer es lograr generar unos datos predictivos que me van a ayudar a anticipar o antelar que haya algún tipo de problema, ¿sí? Pero hay también un punto que para mí es muy importante ahí, es la integración de las personas, ¿sí? La tecnología como tal nos provee de toda esa información, o la inteligencia artificial nos provee de toda esa información, pero las personas que están detrás y que manejan, es muy importante que se capaciten y conecten con estas tecnologías, ¿sí? Hay un libro de un escritor que me gusta mucho que se llama Malcolm Gladwell, no sé si lo han leído, que se llama Blink. Este tipo habla que las personas tienen una inteligencia intuitiva para desarrollar ciertos procesos y tomas de decisiones muy rápidas que la inteligencia no lo hace, ¿sí? Que no lo hace en este momento. Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos una campaña con René Higuita hace unos años que fue muy exitosa, que se cortaba el pelo, no sé si la vieron en algún momento. Él se cortaba el cabello. Nosotros determinamos a través de los datos todo un proceso dentro de las apuestas deportivas que nos daban una información y que nos decían, oiga, es muy importante que nos vayamos hacia un influenciador, ¿sí? Este influenciador es el que nos va a llevar dentro del ámbito deportivo a lograr conseguir los resultados específicos de la marca, ¿sí? Pero no nos dice que el tipo tiene que cortarse el pelo, ¿sí? Eso lo dijo una persona, un estratega creativo de la marca, que nos dio ese insumo y dijo, oiga, hay que cortarle el cabello a este tipo, la inteligencia artificial no nos brinda esa información. Entonces es muy importante que esa integración que nosotros tenemos, tanto en el conocimiento de las plataformas de inteligencia artificial como los datos que estamos captando y los que los estamos utilizando para interpretar y para pues, sacar marcas adelante, es una de las bases muy fundamentales, la inteligencia artificial y las personas. Patricio, dentro de lo que nos viene, nosotros estamos llenos de información, pero sedientos de conocimiento. Cada vez los bancos, por ejemplo, utilizan pues, los chatbots, los bancos y muchas empresas, como herramienta para servicio al cliente. La IA tiene el potencial para acelerar la automatización de las tareas y generar pues, nuevos trabajos. El caso de ChatGPT. ChatGPT tiene pues, un ranking importante. En menos de 5 días alcanzó más de 1 millón de personas siguiendo, o seguimos, pues yo tuve la iniciativa de suscribirme a ChatGPT. Es el crecimiento más rápido en la historia, pues creo que se ha dado. Y a final del año se supone que va a incorporar un modelo para algunos de nosotros de la comprensión del sarcasmo y la ironía. O sea, ya nos va a entender cómo efectivamente puede interpretar el sarcasmo y la ironía. Quisiera preguntarle a Patricio en ese aspecto, ¿cómo cambiará y qué límites tendrá la inteligencia artificial sobre la forma en que los líderes gestionarán sus equipos? Muy bien. Primero, con respecto al tema de la data, ese es el gran desafío, porque tomo este punto porque hoy tenemos todavía un camino y una oportunidad muy grande, y cuando hablamos, ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial generativa, que aplica un concepto que se llama modelos fundacionales, que fue desarrollado por la Universidad de Stanford, que realmente es un punto de inflexión. O sea, es un punto de inflexión en lo que es el desarrollo de esta tecnología y lo que podemos hacer hacia adelante. En gran parte, ¿por qué? Porque hoy la data, como mencionabas, Jorge David, es el gran desafío de las empresas. El 68% de la data en las empresas hoy no está siendo aprovechado. Y del 32% de la data que sí estamos aprovechando, los analistas que juegan con esa información gastan el 80% de su tiempo solo organizando, limpiando, ordenando y apenas 20% generando valor. ¿Cuál es el salto, digamos, voy a usar el término exponencial, que vamos a tener con inteligencia artificial generativa? Es que el aprendizaje es mucho más rápido. Utilizan motores de deep learning que realmente generan muchísimo valor. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande. Ahora, cuando pensamos cómo va a cambiar el rol de liderazgo, cómo gestionamos a los equipos, justamente Ramiro mencionó, por cierto, en la introducción de Ramiro, te faltó decir que es campeón del mundo, ¿no? Es argentino. Argentino, campeón del mundo. Faltó decir eso. Tienes papa argentino, por lo menos. Claro. Y claro, Ramiro mencionaba un poco cómo
En One ya está mejorando la gestión de los equipos. Nosotros también en IBM, la verdad es que a mí me ha impresionado cómo está bajando tantas herramientas para hacer la gestión del equipo mucho más productiva. Por ejemplo, cuando a mí me baja información hoy para otorgar incrementos, para dar equity o premios, cuando hablamos de educación, ya me bajan recomendaciones con una lógica que me sorprende. Me dice, oye, yo creo que a Jorge David hay que darle 15%, perfecto, O 15 20. está bien. No, bueno, vamos a ver, 15%, porque está haciendo buenas preguntas, son inteligentes y la gente está muy atenta. A Ramiro le vamos a dar el 20% porque habló un poco y así va, realmente comienza a generar la forma en la que nos está bajando, está transformando la forma en la que yo gestiono al equipo. Y en términos de educación, la plataforma también que Ramiro comentaba, nosotros también tenemos una plataforma que está constantemente generando contenido y nos está invitando a estudiar. Nosotros tenemos una política de que todos los IBMers tenemos que estudiar un mínimo de 40 horas por año. El año pasado yo estudié casi 200 y pico de horas en el año, precisamente porque me genera contenido que me interesa y que yo quiero aprender, profundizar y generar valor. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser un gran habilitador para que los líderes gestionen de una forma mucho más efectiva sus equipos. Ahora, vuelvo al punto humano. Para mí, todo esto lo que tiene que generar es tiempo de calidad para que yo no esté preocupado en cómo aloco los recursos, cómo hago eso tiene que ser administrativo y rápido. ¿Cómo yo puedo generar tiempo de calidad para tener conversaciones de mucho más valor con mi equipo, con las personas que yo estoy liderando, de hacia dónde quieren ir, qué les interesa, cómo están, qué quieren aprender? De nuevo, desarrollar una conexión, una confianza que va a ser muy importante en este nuevo mundo, porque el cambio que se viene, y les digo, va a ser... Si hemos visto una época de aceleración en los últimos años, yo creo que va a venir una época de hiperaceleración en los próximos 10. Y el cambio es duro. Las personas tenemos un ADN, estamos diseñados para evitar el cambio, pero el cambio nos va a revolcar. Y si nosotros no estamos cerca de los equipos, gestionándoles de una forma efectiva, pero al mismo tiempo escuchándoles, recibiendo feedback y conectándonos para generar confianza, el cambio va a ser muy duro y puede tener consecuencias que no queremos. Entonces yo creo que cuando hablamos de gestión, más productivo, pero al mismo tiempo de mucho más calidad. Patricio, yo quería preguntarte, y te confieso que yo trabajé en IBM en años ahí en la 100. Las habilidades blandas, tú tocabas algo de habilidades blandas. En una entidad como la tuya, de los hombres de azul, que de la corbata, tanta tecnología, corbata, pero sí, que ha cambiado. Las habilidades blandas, ¿qué papel juegan en tanta tecnología y tanto comportamiento y tanta expresión? Porque Watson hasta le analiza las facciones y demás, y el tono de voz. Las habilidades blandas, ¿qué papel juegan? ¿Cómo juega la persona allí? Es un rol fundamental porque nosotros realmente creemos que la innovación, la creatividad, se da cuando las personas interactúan, cuando están dispuestas a colaborar, cuando están dispuestas a generar ideas diferentes. Y hemos aprendido en el camino. Yo justo contaba una anécdota que nosotros en IBM, yo estuve en Nueva York trabajando del 2010 al 2020, y durante un tiempo, cuando creció el tema del broadband y del internet en Estados Unidos, con nosotros comenzamos a mandar mucha gente a trabajar de casa. Y en ese momento mejoró mucho el tema de productividad, en términos de ahorros. Pero con el tiempo comenzó a sufrir el tema de innovación, de creatividad, de trabajo en equipo, porque la gente no es que no trabajaba, claro que trabajan, pero cumplen tareas y no necesariamente se conectan con otras. Entonces nosotros entendimos en IBM el valor que eso tiene y hemos venido invirtiendo mucho. Por ejemplo, otra de las inversiones súper interesantes, yo te diría que vamos en una jornada de unos 5 o 6 años haciendo mucho desarrollo y trabajo con neurociencia. Por ejemplo, estudiando a Carol Dweck con el modelo de Growth Mindset. Se me escapó el nombre de la señora, otra señora que le adoro, que tiene charlas en TED, también vino para IBM. El equipo de liderazgo recibe entrenamiento no solo de la parte dura, pero sobre todo de la parte soft, para justamente generar climas de trabajo que generen innovación. En el mundo de tecnología, si no tienes innovación, no tienes valor. Y eso es lo que nosotros invertimos mucho. Y que tienes en cuenta la persona. Sí. Muy importante ese mensaje que quisiera dejarlo en este conversatorio. Sí.
Listo, Patricio, muchas Eso es gracias. todo. Bueno, hay un tema de mucha preocupación, Ramiro, es el tema de la privacidad. Tú que estás en el sector de comunicaciones, y hace unos años hemos venido entregando pues nuestra privacidad a Alexa, a Google, bueno, qué no decir de las redes sociales, a TikTok, en fin, la privacidad cada vez más intrusiva, ¿no? Se convirtió en unos protagonistas de la experiencia del cliente, ¿no? Y hemos visto pues, en muchas entidades, lamentablemente, el caso de Cafán, de muchas entidades de salud que han tenido unos grandes ataques de ciberseguridad que afectan el tema de salud, el tema de citas médicas, de entrega de medicamentos, algo muy delicado. En ese tema de ciberseguridad quisiera preguntarte, Ramiro, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas globales que transforman hoy las organizaciones? Bueno, yo te puedo contar de mi experiencia personal. Me ha tocado vivir en 7 países distintos, 2 en Europa y 5 en Latinoamérica. Y lo que yo veo como tendencias mundiales, número 1, veo que todas las compañías, en más o en menos, estamos tratando de transformarnos digitalmente, sí, lo que se llama transformación digital, o todas, cualquiera, hasta el kiosco de la esquina. De alguna manera, todos buscamos mejorar el front con el cliente, ya sea haciendo el delivery, que el delivery hoy es una cosa... Acá Colombia, por ejemplo, tiene mucho que decir de esto para Latinoamérica, fue el creador de las plataformas de delivery, que se han copiado en el resto de Latinoamérica y se ha hecho muy bien. Por ejemplo, en WOM, el principal canal de atención con los clientes es la app. No son ni las tiendas, no es el call center, no es un mail, no es la web, es la app. Y la app es el futuro y es la forma, o sea, con el teléfono uno puede interactuar y hacer cosas con el cliente. Entonces, el front es una cosa. También hay mucha inversión digital en esto. Marketing, por ejemplo, hace 20 años atrás, lo digital era como una prueba. Era como, a ver... Hoy, no me equivoco si digo que la mayoría de las empresas invierten 50 o 60% de su capital de publicidad en digital, y después viene la televisión, y después viene la radio, después viene la prensa y todo eso. Hoy las nuevas generaciones no ven televisión directamente, entonces por eso es digital el tema. Después está todo lo que es el back dentro de las compañías, ¿no? O sea, tener robots, RPAs que logran hacer cosas que son repetitivas y se puede trabajar. Hay mucha inversión en eso. Entonces, bueno, primer tendencia mundial es la transformación digital en todas las industrias. Otro elemento es la globalización, yo diría que es súper importante. Uno hoy, cuando tiene que elegir comprar algún servicio o hacer algo, no se pregunta solamente si lo hace acá en Colombia, uno puede averiguar en el resto de Latinoamérica o puede contratar un hardware que está activo en Israel y tiene el servicio acá, o puede traerse gente de afuera. China tiene mucho que decir en esto, India tiene mucho que decir. Entonces, realmente todo el mundo de la tecnología está sumamente globalizado y está muy fragmentado también. O sea, cada elemento de la cadena de valor de una compañía puede encontrar múltiples proveedores y que no son locales, sino que son extranjeros. Entonces, esto se da muy fuerte. Después, otra cosa que está pasando, otra tendencia mundial, es que hay mucho más financiamiento en los distintos eslabones de la cadena de valor de una organización. Lo que está hoy en boga es todo lo que es Venture Capitals, que es toda la inversión de riesgo, con los Private Equities y todas estas cosas, que hace 20 años atrás tampoco existía, y eso hoy existe. Por ejemplo, WOM no es una corporación tradicional, como puede ser un Telefónica o una América Móvil, es un Private Equity que decide invertir y apostar, y con dinero que no necesariamente viene de una gran corporación. Eso pasa a nivel de sistemas, a nivel de servicios, a nivel de outsourcing, a nivel de fierro, a nivel de lo que sea, en todo el mundo. El otro elemento también son todas lo que llamo los streams de TI, que es el tema del crecimiento de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, el gobierno del dato. Son todas cosas que, digamos, también están invirtiéndose cada vez más.
a nivel mundial. Otro elemento súper importante es la presencia de China en esto. China hoy, China hace 20 años atrás no existía en lo que era hardware y software. China hace 10 años atrás era como la gran fábrica del mundo. Hoy empieza con perdón de acá de mi colega de empresa americana, pero empieza a desafiar a Silicon Valley, o sea, Shenzhen, que es una de las ciudades más importantes que tiene China hoy, es el Silicon Valley chino, digamos, y créeme que son 12 millones de habitantes, hace 15 años atrás había 20.000. Y eso sigue creciendo. Y hoy China, la verdad, tiene una presencia muy fuerte en todo lo que es evolución de hardware y evolución de software. Y además es más barato y todo esto. Entonces, además financian. Ya no solamente crean el producto, sino también lo financian y ayudan mucho a que, por ejemplo, un continente como Latinoamérica pueda acceder a infraestructura con financiamiento de China, porque Occidente no financia eso. Entonces, bueno, también China es importante. Y la última que yo quisiera agregar como tendencia, que es un poco de publicidad de mi industria, es que las telecomunicaciones empiezan a ser cada vez más relevantes. Hay 2 tecnologías hoy a nivel mundial que marcan la pauta de hacia dónde va la conectividad, porque todo lo que estamos hablando, todo este tema de la evolución de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, tiene un basamento en la conectividad, ¿no? O sea, y eso las telecomunicaciones son las responsables de poder otorgarlo. Como decía, hay dos tecnologías hoy que son preponderantes a nivel mundial. Uno es el 5G, que acá en Colombia está a puertas de poder lanzarse. El 5G multiplica por 10 la velocidad que actualmente uno puede tener en el celular. Entonces el ancho de banda es mucho más grande y permite hacer muchas más cosas. Y el otro es la fibra que es el acceso o al hogar o a la oficina, que también Colombia, digamos, tiene que evolucionar en esto, le falta. Hay países que ya tienen un nivel de penetración de fibra que está por el 90%, nosotros estamos en banda ancha, en el 95%, acá estamos en el 50%. Todavía queda un camino por recorrer. Importante decir que cada 10% de penetración de banda ancha a nivel país representa un punto porcentual de Producto Bruto. Entonces, es súper importante para una economía como Colombia poder desarrollar la conectividad. Esas serían como las principales variables así de negocio y de tendencias mundiales en tecnología que yo puedo vislumbrar de este último tiempo. Y creo que va a potenciarse en los próximos años. Ramiro, previo a nuestra reunión, nos compartía el crecimiento del 100%, o sea, unos indicadores de oportunidad grandísimo. En ese sentido, ¿tú crees, Patricio, que la inteligencia artificial, en el caso de Watson, porque no hay reglamentación, viene una reglamentación en Europa que está tratando de ganar liderazgo en ese sentido, 27 países están tratando de reglamentar la inteligencia artificial. Eso es algo que venía guardada desde hace años, pero salió a la luz pública, digamos, hace unos meses con una cantidad de plataformas. ¿Tú crees que la reglamentación debe ser a nivel global, a nivel país, a nivel continental? En fin, esto es un mar de oportunidades de la IA en el sentido de dónde vamos a tener el gran árbitro de lo que viene de la inteligencia artificial, porque está más allá de. Desde IBM, ¿cómo ven ustedes ese tema de la reglamentación? Sí, primero, para responder específicamente, tiene que ser global. Yo sí creo que tiene que haber algún tipo de regulación local que se adapte a una visión global, pero esto trasciende fronteras. Entonces, aquí tiene que ser global, primero. Segundo, yo creo que difícilmente la regulación va a poder ser 100% prescriptiva. De todos los sí, no, yo creo que tenemos que, a todos, y nosotros hemos propuesto como IBM y tenemos varios aliados que nos han acompañado, que tenemos que tener principios en el desarrollo de esta tecnología. Hablaba de Augmented Intelligence, ayudar a las personas a tomar mejores decisiones.
Segundo, el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial, que los modelos sean explicables, transparentes, sin sesgos, que sea la caja de cristal, sin lugar a dudas. Y la tercera, que justamente Ramiro comentaba, es a quién le pertenece la información. La información le pertenece a la persona, al creador. Los insights o los conocimientos y el valor que se genera tiene que pertenecerle a la persona. Yo creo que eso, Jorge David, más allá de reglamentación, que sí está, Europa está tomando un liderazgo, ya publicó un primer intento hace un par de semanas, pero yo creo que eso va a tomar tiempo, porque hay una burocracia. Hasta que eso llegue tiene que haber principios que todos tenemos que respetar y seguir. Y nosotros como IBM lo estamos haciendo. Qué bueno. Hay una competencia allí, ¿no? Tú bien lo mencionabas, en Europa hace un par de semanas, Estados Unidos está también tratando de reglamentar. China, tú lo mencionabas, Ramiro, es una gran potencia que está tratando de ver cómo reglamentar esto. Esto es un boom a nivel mundial, lo que viene. Y toda esta inteligencia artificial, Carlos, tiene que ver con la aplicabilidad en el sentido práctico de la empresa, el uso de herramientas de análisis de datos, toda la parte predictiva de lo que se viene para el sector productivo. En ese contexto, pues está el caso de Amazon y de muchas entidades, ¿no? que usan la inteligencia artificial en un tema predictivo que obviamente personaliza el comportamiento de la persona y el consumismo. Según ese contexto, Carlos, en investigación de mercados o productos o servicios, ¿cómo se podrá aprovechar las más tecnologías para realizar mejor ese trabajo? Jorge, bueno, digamos que hace algún tiempo, o muy poco, porque realmente todavía se ejecuta, hay investigaciones de mercado que involucran personas y que se hacen durante 20 días, un mes, un tiempo extenso, ¿no? ¿Cómo dentro de ese rol las personas que están tratando de conectarse con esta inteligencia artificial y que está tratando de conectarse con las nuevas tendencias de marketing logran hacerlo? Nosotros, por ejemplo, dentro de la compañía tenemos una plataforma que se llama El Profeta, que es una herramienta de análisis semántico, ¿sí? Esta herramienta hace un estudio de mercado, no de la misma manera que lo hace IBM, Watson, pero sí lo que hace es un estudio de mercado muy rápido, donde analizó tendencias, emociones y sentimientos de las personas, y lo que hago es tenerlo en 20-30 minutos, ¿sí? Antes me demoraba, no sé, un mes haciendo una interpretación. Ahora, hay un sesgo muy importante en los estudios de mercado. Los estudios de mercado siempre tienen un margen y un sesgo y nunca tienen una certeza ni un espacio para poder activar. En cambio, las plataformas o la tecnología lo que hace es generar esa rapidez. Las personas que logran entender estas herramientas y logran ejecutar con ellas el proceso de marketing o el proceso, reducen los tiempos y maximizan la capacidad. Entonces, ¿qué tipo de personas van a sobrevivir? Por decirlo sobrevivir, porque no lo estoy diciendo y tomando la palabra de Patricio, es las personas ¿qué tipo de personas hay ahí? Yo veo tres perfiles importantísimos. Uno, las personas que entiendan, conozcan y logren conectarse con las plataformas, ¿sí? Estas personas van a sobrevivir. Dos, los rockstar, digámoslo así, o las superestrellas. ¿Cuáles son esas personas? Las personas que crean modelos de negocio conectados con la tecnología, porque la entienden, la implementan y logran sacar el mayor provecho, ¿sí? Si yo no me conecto con las tecnologías, pues voy a estar por fuera. Y las últimas son los inversionistas o las personas que tienen ese capital, que logran conectarse con las tecnologías y logran sacar el mayor provecho invirtiendo en estas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Pues el conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento que nosotros podemos tener de esas plataformas para poder lograr subsistir. Entonces, dentro del marketing hay un proceso que normalmente nosotros utilizamos, que es muy común, y lo voy a hablar como muy sintetizado, y es, uno, lo que es el brief, que es la información que yo voy recibiendo. Luego, cómo identifico o cómo me conecto con esa información a través de una investigación, cómo hago una estrategia detrás per se a la investigación, cómo creo la creatividad y luego cómo hago esa ejecución, que es lo que al final ustedes ven en televisión, ¿sí? Esa síntesis lo que hace dentro de lo que Jorge pregunta, cómo esas personas están integrándose dentro de ese modelo, es esa síntesis que hace que la tecnología reduzca esa brecha. Por ejemplo, el brief ya dejaría de existir. La inteligencia artificial lo que me ayudaría es a pronosticar que ya no necesitaría tener que hacer un proceso inicial donde tenga que entender qué es lo que tiene que suceder con mi marca, ¿sí? No sé, voy a sacar un detergente con olor a fresas, ¿sí?
lo que va a hacer la inteligencia artificial es, con las personas con inteligencia artificial es analizar ese contexto e ir sacando continuamente información sin tener que la misma empresa buscar ese requerimiento, ¿sí? Yo no voy a buscar ese requerimiento, sino ya la misma inteligencia artificial lo hace. Entonces, estas personas que están dentro de la conexión con la inteligencia artificial van a hacer maximizar los datos, van a lograr maximizar las estrategias de marketing y adicionalmente, pues, voy a evitar tener que sacar una campaña y saber si me funciona o no. ¿Sí? Lo voy a poder hacer anticipadamente, voy a poder entender lo que está pasando con ella antes de lograr salir. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta para los cuatro. Desde sus experiencias vividas, ¿qué consejo le darían al público presencial y virtual que tenemos? ¿Cómo afrontar los cambios que están viviéndose en esta era tecnológica? Patricio, ¿cómo nos puedes ayudar? Perfecto. A ver, yo creo que haría 3 recomendaciones fundamentales. La primera, y un poco lo que decía Carlos, es entender el valor que la tecnología tiene en este nuevo mundo. Y para mí el valor es un gran habilitador. O sea, la tecnología realmente está aquí para generar una ventaja competitiva, pero no es por la tecnología de por sí, sino qué experiencia diferente le quiero dar a un cliente, qué quiero, cómo me quiero diferenciar. Entender que la tecnología puede generar esa ventaja competitiva, yo creo que esa es la primera recomendación. La segunda es entender que al mismo tiempo, como es un gran habilitador, también hay un riesgo. Y hay un riesgo si nosotros no nos adaptamos, y ese riesgo es la parte cultural. ¿Se van a transformar los trabajos? Sí, se están creando nuevos trabajos, obviamente. ¿Cómo yo hago para aprovechar ese momento? Por ejemplo, uno de los trabajos que se está generando hoy, que va a ser de los más demandados, es lo que se llama el prompt engineer, que son la persona que le entrena a través de comandos a la inteligencia artificial. Ahí hay una oportunidad gigantesca y puede de nuevo, cómo yo abrazo esta nueva ola. Y la última recomendación, vuelvo porque voy a insistir con el tema de las personas en el centro de todo. Sin nuestra creatividad, las herramientas no tienen valor. Seguir trabajando en el talento humano, desarrollándolo, cuidándolo, haciendo que realmente las personas se sientan cómodas para generar nuevas ideas, eso para mí es fundamental. Entonces, esas, Jorge David, serían mis 3 recomendaciones. Muy importante, Patricio, lo que nos dices en el sentido de la persona. Desde la Universidad de La Sabana, que es una universidad de concepto antropológico, el concepto de persona es fundamental, independiente de muchas inteligencias artificiales, de mucha tecnología, efectivamente la persona sigue siendo el centro y efectivamente el respeto por la dignidad del ser humano. Me alegra mucho ese concepto. No tengo ninguna duda con ese tema. Qué bueno. Ramiro. Bueno, yo comparto bastante lo que dijo Patricio. A ver, cuando uno planifica, por ejemplo, a futuro, cómo adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas, cuando uno está frente a una compañía, sea la compañía que sea, una de las posibilidades que se encuentran es al momento de elegir los proveedores que uno tiene que buscar para, no sé, para dar conectividad, para hacer un desarrollo, para hacer algún servicio. Entonces, ahí hay siempre, por lo menos una vez al año, cuando uno tiene que renovar el contrato, tiene que revisar si hay un proveedor que lo hace mejor o que tiene algo que es mejor, o que puede traer algo que está fuera, incluso de Colombia. Entonces, yo diría la primera recomendación es ser lo más flexible posible. O sea, la cosa está cambiando a una aceleración con un vértigo que lo único que hace es que uno trate de ser lo más adaptable posible a todo este cambio. Entonces, súper importante ser flexible, ser abierto, ser adaptable, entender quiénes son los que están en el campo, cuáles son las tecnologías nuevas, tener gente que se encargue exclusivamente de eso. Esa es una primera recomendación. La segunda recomendación, y esto es desde un punto de vista de negocio, la tecnología cuesta dinero, no es guitarra, es... No es tanto dinero, no les dejes una mala idea. Pero lo que yo quiero enfatizar es que uno tiene que dedicar dinero a esto. No es, bueno, todo está en la nube. La nube es la solución a todos. No, la nube no es la solución a todos los problemas. Uno tiene que ir a buscar. Si quiere hacer las cosas bien, tiene que invertir. O sea, no es guitarra, es inversión, realmente. Y el último punto, sí, comparto. Yo creo que
que al final, lo decía el CEO hace unos años, el CEO de Walmart en Estados Unidos, que con esta vorágine que hay de cambio, de digitalización de todo, de la tecnología, al final la humanidad es la humanización, digamos, de los procesos y de las cosas. Las personas son las que realmente diferencian a la organización y hace que uno gane, diferencia la organización del resto de la industria y hace que uno gane clientes. Entonces, al final del día, sí, la tecnología es súper importante, como decía al principio, es un trigger, es un disparador, pero al final del día son las personas que forman una organización las que son clave del éxito. Y esas personas comprarán la tecnología, invertirán, no invertirán, traerán lo nuevo, pero al final si ellos tienen otra vez un propósito común, valores que hablen de cómo se tiene que trabajar una empresa, y hay una pasión y una devoción por dar un buen servicio al cliente, pucha, ya todo lo demás viene por añadidura. Patricio, quería comentar, y un comentario, yo no sé, Patricio, trabajar en una entidad que ha tenido 5 premios Nobel, ¿cómo es ese aspecto de esa cultura dentro de lo que está planteando? Es un tremendo desafío porque son 112 años de existencia, no el viernes anterior, fueron 112 años, en Colombia hemos estado 85 años de existencia, y es un proceso difícil de un poco canibalizar el pasado, tener el coraje de tomar una decisión, yo mato un poco el pasado para poder construir el futuro. Y eso es un desafío constante. Yo diría, hablábamos también antes de la presentación de cuánto tiempo voy en IBM, y tú mencionaste en la introducción 29 años, a mí siempre me gusta decir que 29 años en IBM soy activo fijo, valor en libro cero, ya totalmente depreciado, pero lo que sí he visto en todo este tiempo es el tener el coraje y no tener el miedo de matar el pasado y construir hacia adelante. Pero también lo que he visto es que el cambio más grande que hemos vivido como corporación han sido en los últimos 4 o 5 años. Es impresionante lo que hemos cambiado. Y les digo personalmente lo que me ha costado adaptarme, aprender, entender, asimilar, liderar, inspirar. Ha sido un desafío profesional, personal muy grande, pero que me siento muy honrado de haber tenido el privilegio de haberlo vivido y ahora sentir que realmente estamos sentando las bases para el futuro. Entonces sí, el cambio es duro. Nuestra expresidenta, nuestra primera presidenta mujer, Ginny Romeri, que dejó de ser la presidenta de IBM, ella siempre decía que el crecimiento y el confort no pueden coexistir. Si esas dos cosas, si estás cómodo o cómoda, preocúpense. Porque ahí hay un desafío, hay algo que hay algo que se les está escapando. Entonces sí, ese es un ADN y una forma de pensar que nosotros tenemos, que no es fácil, pero con eso vivimos. Y en eso yo quisiera recalcar que es lo que lo viene para todas las organizaciones. Los cambios son grandísimos en los últimos 3 o 4 años. O sea, el ritmo de cambios que vienen en las organizaciones en el sector en que estemos, vienen unos ritmos, especialmente en los últimos 5 años, totalmente radicales. Carlos, tu respuesta, ¿cuál nos podrías compartir efectivamente al público remoto y al presente en ese sentido desde el punto de vista predictivo, de marketing y demás, en ese sentido? Yo pensaba hace un momento algo que decía Ramiro y es algo asociado a los seres humanos y a la tecnología, ¿no? Y exactamente pues a la predicción, ¿no? Y de pronto quiero dar como una predicción de pronto de mi lado respecto a lo que pasa desde mi conocimiento dentro del mercado y dentro del ámbito empresarial. Mucho de lo que se desarrolla en este momento es un trabajo muy superficial, ¿no? Responder correos, responder chats, responder llamadas y demás, pero no es trabajo condensado, o sea, trabajo que sea de valor. Pienso que a futuro las herramientas, pues independiente de lo que son, van a ser un complemento de las personas, pero sigue siendo muy, muy importante el valor del trabajo profundo,
¿sí? El trabajo profundo es fuera de las conexiones de la tecnología, fuera de las conexiones del trabajo superficial, es como yo vuelvo y me conecto con el trabajo que lleva mucho tiempo generando valor, que en este momento está pasando por encima, ¿sí? Y lo hablábamos, digamos que en la reunión arriba, era como las reuniones virtuales estaban desconectando a las personas con las mismas personas y ellas mismas también se están desconectando del trabajo. Entonces, la tecnología como tal y las predicciones lo que nos van a ayudar es a mejorar los procesos. Y el futuro de esto es cómo las personas van a lograr identificarse dentro de ese contexto y cómo profesionalmente se van a conectar con su proceso personal y su proceso tecnológico. La inteligencia artificial lo dirá en el futuro. Muy bien. Yo quisiera, en una especie de trabajo psicológico, en 2 palabras, Patricio, para cada uno de nosotros. En 2 palabras, ¿cómo dominar y denominar en una y otra esta era digital? Este boom de la inteligencia artificial, lo que nos viene en torno a otra de las temáticas grandes de la ciberseguridad, esa intrusión que nos está abordando a título personal y empresarial, toda esta inteligencia artificial. ¿Qué nos puede decir en 2 palabras? En 2 palabras, pero voy a usar más de 2 palabras. Y voy a terminar en 2 palabras. El símbolo chino de riesgo tiene dos elementos en su dibujo, en su diseño. Una, y ahí va la primera palabra, es riesgo, o sea, perdón, de la palabra de crisis. La primera es riesgo y la segunda es oportunidad. Si yo te podría decir que hay 2 palabras, una es, hay un riesgo, y la otra es una gran oportunidad para nosotros. Riesgo y oportunidad. Qué bueno. Ramiro, te veo pensativo. Sí, porque, Todos, porque también argentino, hay que controlarlo, porque es argentino, ¿no? Había pensado lo mismo. Pero Lo del símbolo chino también. los chinos dicen eso. Sí. No los americanos, los chinos. Ya sabemos la escuela. Pero no, sí, yo, digamos, creo que el cambio es algo que lo único que no va a cambiar es que va a haber cambio. Eso es algo, y lo que pasa es que se está acelerando. Ineludible. Se está acelerando. Entonces ahí uno tiene que tomarse de las manos, hacer equipo, porque uno solo no puede. O sea, las capacidades que uno tiene no alcanzan. Entonces sí o sí tiene que trabajar en equipo y asimilar ese cambio. Y ahí sí entra el tema del riesgo, la crisis, y que en realidad hay una gran oportunidad para transformar el mundo. Muy bien. Carlos, 2 palabras. Desde el punto de vista empresarial y de marketing, ¿tú qué nos aportas? No, la anticipación. El marketing es anticipación y el entendimiento del ser humano. Creo que la primera persona, que no recuerdo en este momento, que habló de la inteligencia artificial, dijo que esta existía para entender al ser humano, ¿sí? Entonces, esa comprensión del ser humano y cómo vamos a anticiparnos al mercado. Muy bien. David, perdón. ¿Y cuáles son tus 2 palabras ya que nos pusiste? Sí. Esa pregunta no estaba preparada, así que pongámosle también a él en el spot, ¿no? Eso no estaba en el guión, ¿no? Ah, sí, por eso digo, a ver, ahora sí, dale. Pues 2 palabras. Primero, el tema de riesgo, me uno al riesgo de lo que hay que afrontar. Adaptación al cambio, asumir el riesgo de lo que viene. Efectivamente, retomo lo que tú nos dabas de consejo. Los cambios y los ritmos que veníamos viviendo hace 3 o 4 años cambiaron con esto radicalmente, en cualquier sector en el que uno esté. Hay que asumirlos y adaptarnos. Entonces, una primera palabra sería la adaptación a eso. Nosotros desde las universidades tenemos ese gran riesgo. Tenemos que adaptarnos. Dicen que hay amenazas dentro de lo que viene para las universidades. Ahí dicen que las universidades se van a acabar y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las universidades? Adaptarnos. Nuestro rector, que espero que dentro de poco nos llegue, está en un tema académico, pues nos plantea la oportunidad de una universidad de tercera generación, de adaptación a lo que nos viene. Efectivamente, abrazar la tecnología. Nuestro rector Rolando Roncancio nos habla de eso, ¿no? Y hay que asumirlo. Entonces, fundamental la adaptación. Y la segunda es límites. Esa de límites, yo pienso, y aprovecho tu pregunta ahora que me han quitado el cargo, entonces el rol es tuyo, aprovecho para lanzar un mensaje. Hay que colocar límites a la tecnología. Yo pienso que estamos a un ritmo del clic. Uno ve especialmente la gente joven que incluso, igual que yo, nos estamos jorobando de tanto celular. Tú lo decías, y Ramiro, en torno a la APP. Efectivamente, el mensaje puede ser,
Coloquemos el límite, la tecnología, el conocimiento, los iPads, los celulares, bienvenidos. Pero hay que colocarle límites, efectivamente, porque si no le colocamos límites, vamos a depender, nos va a mandar la tecnología. Yo tengo, y les comparto, ya que tú me das esa oportunidad ahora de responder, yo tengo un mandamiento es, nunca, en cualquier app, de las muchas que tengo, le coloco notificaciones. Nunca le acepto notificaciones. Soy yo el que determino cuándo a mí, iba a decir algo grueso, ¿no? Quiero recibir notificaciones. Porque es que si no se vuelve uno dependiente de las notificaciones, y ahora con la IA, wow, la IA entonces me va a mandar. No, con todo respeto a la tecnología, a las comunicaciones, para mí es un electrodoméstico más. Yo no sé manejar la secadora de mi casa, lo confieso, no sé manejarla, pero no me interesa. Y el computador no la voy a manejar, pero soy yo el que determinaré cuándo. Entonces, el concepto y la oportunidad que tú me das, muchas gracias Patricio, de darles el concepto es, hombre, pongámosle límites, eso es importante. El límite es en torno a. Muy bien. Quisiera aprovechar, porque está por llegar nuestro rector, a un segundo anuncio que nos quiere dar nuestro rector y que nos lo dejó grabado hace unos días. No sé si está el anuncio para que lo podamos pasar antes de que llegue nuestro rector, que creo que está llegando, ¿me informan? Buenas noches. Desde el próximo semestre, el 25% de las asignaturas en la Universidad de La Sabana serán impartidas por algún tipo de inteligencia artificial. Bueno, es una noticia que nos da nuestro rector, ¿no? No sé, me dicen que nuestro rector, el doctor Rolando Roncancio, ha llegado. Sí. Doctor Rolando, bienvenido. Buenas noches, claro, me tocó venir a desmentir eso. Me han avisado que me estaban suplantando. ¿Cómo estás? Señor rector. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nos desubica por las gafas, pero ese es nuestro rector. Me puse las gafas para que no me confundan con ese de allá. Señor rector, bienvenido. Muchas gracias por venir. Sabemos que estaba en una agenda académica y bueno. Decir cosas gruesas, dijo Jorge David, y rebelde con la aspiradora o con no sé qué. Y el resto, voy a llegar muy descontextualizado. Si usted me permite, al inicio de este conversatorio, señor rector, dimos otra noticia, que si me permiten, si pueden compartir la primera noticia que al inicio del conversatorio dimos. No sé si usted quiera corroborar esa noticia que dimos al inicio de este conversatorio. A ver si nos sale. Es tan cierta como la anterior, vamos a ver. Por lo menos es muy similar, salvo por las gafas, señor rector. Buenas noches. Los estudiantes ahora tomarán las asignaturas selectivas mediante avatares dentro del metaverso. Estamos dentro de las indicaciones. Esto tengo que compartirle. A todos nos pasa, ¿no? Que cuando uno oye un mensaje uno mismo dice. Esto tengo que compartirle y le voy a dar el origen con todo respeto. Esto es un trabajo que hizo la biblioteca, el doctor Luis Fernando López. En la biblioteca yo le pedí el favor, oye, tengo un evento sobre inteligencia artificial, ellos que están muy a la vanguardia del tema de inteligencia artificial, me dijo, pues yo le tengo el avatar del rector. Entonces, bueno, yo digo, voy a montarlo. Efectivamente, esto es un avatar del rector que no es cierto, y entonces, bueno, está el rector para desmentir esa fake news que hemos colocado aquí, un poquito de provocación de lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Qué gusto verlos aquí, este encuentro tan potente, tantas personas acompañándonos hoy en esta celebración de la universidad, 25 años de foro, un trabajo del que seguramente todos los que están aquí, y por eso están aquí, han sido testigos, ¿no? Me cuentan también que hay unas 1.800 personas en streaming, sí, correcto. En streaming. Un saludo también para los que están de esa manera. En estos días estaba desayunando antier con el director de un medio muy importante del país. Justamente estábamos hablando sobre esto. Y a mí me gusta entender que lo que está pasando con este cambio de era que estamos viviendo está marcado fundamentalmente, cansé de oír un poquito que mencionabas,
temas de la transformación digital y el journey, digamos, de las organizaciones, tanto en las operaciones como en la actuación con los clientes y todo eso, pues este es como yo lo veo, sobre todo la inteligencia artificial generativa, como un impulso, un acelerador enorme de esa transformación digital, de ese paso del mundo análogo al mundo digital, que ya es todo un tema y que está suponiendo, como dicen los expertos en estas cosas, seguramente la mayor disrupción social desde la aparición del fuego. Lo que supuso la aparición del fuego en la sociedad fue un cambio absolutamente radical, pues con lo único que se compara es con eso. Y a mí me gusta entender que esta disrupción tan grande tiene luces, tiene sombras y tiene también sorpresas. Hay cosas, por lo menos, por ejemplo, en el mundo del trabajo que lo sorprenden a uno, en el mundo de la educación, de pronto da tiempo de comentar alguna. En este marco decía que estuve el lunes en esa conversación con el director del medio y una de las grandes sombras que uno ve, posibles riesgos y demás importantes, es un gran riesgo a la democracia por cuenta de la posibilidad de estas fake news. Los niveles ya de imitación, aquí era claramente, no era mi voz, y tuvieron el detalle pues, de que no. Pero hay cosas que se pueden hacer. Ustedes vieron, por ejemplo, unas fotos del Papa Francisco, ¿no? Vestido de una manera o tal, y eso se puede hacer videos y es muy difícil distinguir. Vieron unos videos del expresidente Trump y cosas de esas y tal, y nos preguntábamos con este director de este medio, hombre, ¿esto qué significa, qué puede significar para la democracia? ¿Ustedes se imaginan si uno ahora con el consumo de noticias como se da, yo no sé si ustedes consumen, por ejemplo, noticias por Twitter o alguna cosa, uno va consumiendo y a veces ya no distingue si lo está publicando fulanito, el no sé quién, o un medio de comunicación o tal, a qué darle más valor, a qué... Pues esto está causando, y estas son, dentro de esa sombra, ese riesgo a la democracia, menos ustedes no poder saber a quién creerle, a quién no, pues está causando también, como siempre, algunas luces, en mi opinión. Por ejemplo, ¿no será una oportunidad del renacer del papel de los medios de comunicación en la democracia, por ejemplo? De medios serios, de medios que usted diga, oiga, yo distingo esta noticia publicada por cualquiera en una red o por un medio serio o cosas de esas. Y están surgiendo unas iniciativas importantes también en esa materia, en ese área de la comunicación y demás, como por ejemplo, me contaba este señor que se acaba de instalar en Colombia, después de explorar varios países de América Latina, de Sudamérica en particular, una de las agencias de prensa más importantes del mundo. Se instaló en Colombia, con un propósito: montar un nuevo tipo de organización que está surgiendo en la cadena de valor de las comunicaciones, para poder atender ese problema. Y son lo voy a decir en español, digamos mal dicho, ¿no? Los chequeadores, digamos, ¿no? Que es como una curaduría, pero se está organizando la cadena de valor de esto. Y esto nos está trayendo unos retos también a nivel de la educación. Pongo un ejemplo, para no alargarme más en este punto, que es de una cosa que está pasando en Finlandia, a nivel de la educación de los niños. En currículos ya del colegio de los chiquitos, de la primaria, están incluyendo unas asignaturas como parte del currículo del Estado para formar en una nueva competencia, una nueva alfabetización, para distinguir la información cierta de la falsa. ¿No les parece impresionante eso? Y entonces lo dejo ahí, simplemente todo esto para decir que creo que fue bueno haberme puesto las gafas. Bueno, rector, bienvenido, y dentro de lo que año a año en las indicaciones que usted nos da desde su rectoría, nos han invitado a abrazar la tecnología. Es uno de los cambios disruptivos que estamos viviendo en todas las organizaciones y en las universidades, sí que no.
abrazar la tecnología. Me enteré que en estos días en su viaje a Estados Unidos tuvo la oportunidad de reunirse con Joseph Daum, el autor de uno de los libros que usted nos animó como tarea año a año. El rector nos pone un libro a leer a todos en la universidad, incluido estudiantes y profesores. De Robert Este año me la paso preguntando y se lo leyeron. y nos pregunta, ¿lo leyó o no? Pero me enteré que tuvo una reunión con este autor. ¿Nos puede compartir algo de esa experiencia que de verdad me llama la atención después de leer el libro? Claro. Este es el rector Joseph Aoun de una universidad ubicada en Boston, se llama Northeastern University, que ha sido, digamos, una de las universidades, ahorita en Estados Unidos hay unas 3 o 4 universidades que han, digamos, como sido actores fundamentales de grandes cambios en la educación superior. Arizona State University, para temas sobre todo de inclusión en la educación, y Northeastern es un caso muy interesante porque no hace muchos años era un community college en Boston, no muy bien ubicado, digamos, incluso en el barrio y toda esa cosa, y hoy es una universidad de un prestigio enorme y con un modelo muy disruptivo y que se asemeja mucho en algunas de las prioridades estratégicas a lo que estamos haciendo en la Universidad de La Sabana. Entonces, había la oportunidad, yo tenía que atender un curso al que me han invitado en Harvard sobre liderazgo de universidades en la época, en la era digital, y aproveché para pedir una reunión con Joseph Aoun y me atendió. El libro que él escribió se llama justamente A prueba de robots. Fue uno de los libros que hemos leído en estos años. Y ya le evoca a uno una cosa interesante, ¿cierto? Un poco la hipótesis, hombre, ¿cómo podemos formar profesionales a prueba de robots? Esto es un libro que ya tiene 4 o 5 años. Entonces, nosotros nos hemos inspirado también en ese trabajo y estuvimos compartiendo ideas. Y yo le hice una propuesta. Le dije primero que en la universidad podíamos hacer la edición al español del libro, pero que le proponía que por qué no, ya con lo que lleva corrido y ahora con todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa en particular, porque no es lo mismo. Han sucedido 2 cosas. Teniendo aquí a Patricio, te voy a contar la anécdota. Hace unos 7 u 8 años pude visitar, no sé si te he contado, Patricio, los laboratorios centrales ahí al lado del río Hudson en Nueva York, y me pusieron a interactuar un poquito con Watson, porque hay unos servidores, no sé si son los primeros que hubo o lo que sea, y hay una pantalla, no era humanoide ni nada en ese momento, pero era impresionante lo que hacía, digamos que, y ya yo creo que era inteligencia artificial generativa. Lo nuevo que tenemos ahora es que cualquiera la tiene en el bolsillo, ¿no? Ahorita venía para acá, hace un momentico por mi casa a dejar la maleta, lo que sea, que me queda de camino, y mi hija mayor me dijo, ay papi, ¿sí sabes que en el colegio ya hay ChatGPT Premium para todos? No me lo estoy inventando. O sea, el colegio les compró a todos y ya tienen licencia de ya. Entonces, primer suceso, ese nivel, digamos, de algorítmica potente y demás, que es lo que llamamos inteligencia artificial generativa, y el segundo gran hecho, que es más reciente, unos 8 meses, lo que sea, es el que lo podamos tener todos en el bolsillo. Entonces, como eso está pasando, ya han corrido desde el momento en que Joseph Aoun escribió ese libro, en el 2018, una cosa así, unos años, yo le dije, ¿y por qué no más bien escribimos uno nuevo que sea Robot Partners, no Robot Proof? Pero esto es más allá de la anécdota. Yo creo que en medio de las luces, las sombras y las sorpresas, una premisa que uno debería buscar, porque peligros hay, yo creo que los hay, no sé si habrá ocasión de hablar de eso, ya han hablado de eso un poquito, ya hablamos uno sobre un peligro a la democracia y demás. Lo cierto es que, digamos que la manera lógica de usar en todos los ámbitos la inteligencia artificial sería como lo que debe ser, ¿no? Una herramienta con un poder, eso sí, enorme, pero una herramienta, ¿no? Ese sería, entonces, es lo que hoy se conoce en educación. Antes funcionábamos con el paradigma de que, y así en el mundo laboral, porque la educación es como la otra cara del mundo laboral. Cualquier revolución en el mundo del trabajo es una revolución en la educación, si no estamos muertos, ¿no? En la educación, en el mundo laboral, todos hemos operado por mucho tiempo con lo que se llaman los perfiles T-shape, ¿no? O sea,
con unos conocimientos generales y con unos conocimientos especializados. Eso es lo que se busca, digamos, en las organizaciones, tal. Pero hoy día ese paradigma parece que ya no funciona. Por esto del Robot Partners, porque tal vez lo que hay que hacer es un perfil X-shape, es decir, el trabajo de la inteligencia natural con la inteligencia artificial. Hablamos de otras cosas, Jorge David, pero ese era un poco el motivo de la reunión. Rector, muchas gracias. Retomando el concepto aquí de nuestro moderador, Patricio, que me quitó el cargo. Usted, rector, ¿qué viene aquí en la educación superior o en la educación en general con esta revolución, con este tema de inteligencia artificial, con esas amenazas también de ciberseguridad en la educación? ¿Qué viene aquí para futuro? ¿Cómo lo ve usted desde la Universidad de La Sabana? Bueno, dejaste las preguntas fáciles para después, ¿no? No, pero de pronto, como para no perderse uno en la conversación, voy a ponerme como un marco, si les parece, dentro de esto que ya comenté. De pronto, algunas cosas, algunas luces, de pronto algunas sombras, y también algunas sorpresas. Y me voy a arriesgar a meter más complejidad al marco. A ver, después me puedo pegar mi perdida, pero bueno, esperemos que no, ustedes no me dejan perder. Luces, sombras, marcos, en este correlato que les comentaba entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, ¿no? Porque no se pueden separar esas cosas. Unas luces a la educación, y voy a seguir algo sobre lo que te oí. La universidad, el back, si se quiere, de la universidad y la misión, ¿no? La parte misional de la universidad. Vamos a ver, decir algunas cosas. En el back de la universidad, pues, como a cualquier organización, nosotros tenemos que crecer en nuestra capacidad, en particular, llamémoslo así, de analítica de datos dentro de la idea o dentro del imperativo de la transformación digital, ¿no? En la que estamos todos. Si una organización no tiene una ruta clara hoy, y yo diría hoy ya, está tardecito, si ya no lleva un tiempo caminándola, por lo menos para haber pasado del nivel descriptivo de la analítica, ojalá ya con analítica predictiva y prescriptiva en algunas cosas, está un poco tarde, ¿no? ¿Para qué sirve eso en una universidad? Para lo mismo que cualquier organización, para automatizar cosas y liberar tiempo valioso y emplearlo en mejores cosas, en cosas que creen más valor. En eso compartimos la universidad, somos una organización. Ahora, en lo misional, ahí hay unas luces maravillosas, ¿no? En lo misional, ¿qué luces? Por ejemplo, una universidad, voy a explicar qué es una universidad en 30 segundos. Normal. Una universidad es una comunidad de profesores y estudiantes que en busca de la verdad cultivan el saber superior mediante 3 actividades: la investigación, la docencia y la proyección social. Entonces, por ejemplo, empecemos por la que conocemos más, la educación, la docencia. Hay unas luces magníficas. Hoy ya se está usando de muchas maneras. Por ejemplo, una de las grandes tendencias que tenemos que abrazar para la transformación de las universidades es caminar hacia mayor personalización de los aprendizajes. Si hay algo que está causando en todas las industrias y también en la educación, las posibilidades que nos está dando la analítica de datos, es que ya vamos a poder cambiar el famoso paradigma con el que llevamos muchas décadas del mercadeo de segmentar. La magia es la segmentación. Y yo segmento y puedo ser más asertivo en la creación de valor y crear más valor y capturar más valor y tal. Hoy día deberíamos hablar de la personalización. Igual, y eso lo vivimos todos cuando compramos cualquier cosa, cuando hacemos tal, todavía estamos apenas en la primera ola de eso, ¿no? Se espera que sean por lo menos 3 dentro de lo que hoy se ve, etc. Pero ahí ya vemos. En la educación igual. Hay unas grandes oportunidades, por ejemplo, en la personalización de la educación. Voy a ponerles un ejemplo. No sé si ya lo han navegado. Khan Academy, por ejemplo, hoy, ya metido en sus cursos, tiene un tutor personal para acompañar el proceso de aprendizaje de cada alumno. Voy a decirlo de una manera un poquito impropia, pero para que se entienda mejor. Haga de cuenta que un chatbot, pero con el poder del GPT-4,
integrado al proceso de aprendizaje de cada persona. Eso es una oportunidad poderosísima. Hay otras posibilidades de la educación. Voy a decir una cosa dentro de estas luces en lo que es la educación, que me parece que es como con la idea que a mí me gustaría quedarme más allá de las sombras, que también las hay, y es la gran posibilidad que tenemos de realmente hacer una transformación de la educación. De la transformación de la educación se ha hablado todos los siglos, todo lo intentamos, todo lo hacemos, pero hasta que no pasan cosas como la pandemia. ¿Hace cuánto existía Teams? ¿Hace cuánto existía Zoom? Yo me acuerdo que se esforzaban las empresas de software por decirle, oiga, usted ya compró esto, úselo. Llegó la pandemia, ahora todos lo usamos, nos parece lo más natural, ya tenemos 1800 ahí conectados, no sé si será por Teams o por Zoom o por cualquiera, y ahí estamos. Yo tengo la esperanza de que estas posibilidades nos lleven a crear el sentido de urgencia en las universidades para mejorar realmente, por ejemplo, los procesos de evaluación. Ya mencioné los procesos de aprendizaje. Ahí hay unas posibilidades. Pero piensen en la investigación por un momento. La investigación. Cuando uno hacía una tesis doctoral hace 10 años, aquí veo uno que la hizo por ahí hace eso, 15 años, lo tengo enfrente, sacando el marco teórico y el estado del arte se echaban 2 años. ¿O no? Hoy lo hace con maestría cualquier inteligencia artificial generativa y lo va a hacer en 6 meses el triple de mejor, en minutos. Eso para la generación de conocimiento y para el avance es una posibilidad enorme. Por ahora estoy con las luces, a no ser que haya momento después de hablar también de las sombras. Rector, yo quisiera aprovechar para que usted nos diera su concepto en torno a cómo liderar, lo planteaba usted bien, el gran cambio que hubo después de la pandemia. Teníamos los recursos allí y lo que nos hizo la pandemia fue aprender a usarlos y ahora se quedó. Liderar equipos después de este trabajo y esta boom tecnológica, ahora a través de tecnología, de los dedos, como dicen, ¿qué cambió y qué futuro tiene liderar equipos desde esta inteligencia artificial y de esta tecnología y este boom? Para usted, el rector, y para todos aquí, para involucrarlos en ese sentido. ¿Qué nos viene ahora para esa forma de liderar los equipos y las personas a través de tanta tecnología? Sí, yo creo que yo he hablado un buen ratico. Yo le voy a pasar la palabra, si te parece. ¿Me dijiste que era el moderador, Patricio? A Patricio, sí, Patricio me corrió el puesto, me iba a dar una bonificación del 20 y me quitó el puesto. Agrego yo algo. Si te parece, Patricio, que me parece que... Sí, a ver, primero, señor rector, usted mencionó varias cosas que a mí me parece muy importante. Yo siempre pienso que la universidad tiene también una misión de formar personas, no necesariamente de educarlas, sino de formarlas, que es algo crítico en su proceso de aprendizaje y de preparación hacia el futuro, darles las herramientas para que sean exitosas en el futuro. Y yo creo que la Universidad de La Sabana lo hace eso muy bien, pero es algo que no puede perderse nunca, y eso no es ni digital ni nada, eso realmente hace la diferencia. La otra reflexión de su hija, que ya tiene acceso a ChatGPT, al Premium. Incluido en la matrícula. Incluida en la matrícula. No hay costo adicional. Lo que me rompe la cabeza es cómo su hija se va a diferenciar de sus compañeros. En la escuela y luego en el mundo profesional. Si estamos limitados a una herramienta que genera conocimiento, uno tiene que reflexionar cuál es mi valor agregado. Y ahí vienen desafíos muy grandes hacia adelante. Yo pienso, mis hijos ya están grandes, se pueden imaginar. Mi hija ya está trabajando, mi hijo está estudiando en este momento. Y yo pienso todos los días en ellos, cómo ellos en el nuevo mundo se van a diferenciar. Y ese es, de nuevo, volviendo a mi comentario de un riesgo y una oportunidad. Ahí hay un desafío tremendo el que se viene hacia adelante. Y ya definitivamente me voy a quedar a leer ¿cómo era? Robert Proof. Y podemos escribir el nuevo libro. Ya veo que dices que Patricio es el moderador, ¿no? Porque sí, no, yo. Lo interpela a uno, ¿no? Claro, sí. claro, estoy y lo pone a trabajar, Ahora digo algo sobre eso, si te parece. Sí. Ramiro. Ahí se escucha.
Yo me quedé con el comentario de lo que pasó en Finlandia, de esto que están capacitando para presentar al futuro. Justo leí el fin de semana un artículo que en Suecia, que está ahí al lado, están yendo para el otro lado. En general, incluso acá en Latinoamérica, todos los institutos quieren dotar a los estudiantes de una tablet y de su acceso y tener la conexión permanente. Y bueno, en Suecia se acaba están definiendo una ley para justamente apartar la entrada de las tablets y de los teléfonos a las clases. Los colegios. Que es un poco lo que tú comentabas antes, de cómo esto de tratar de apartar un poco la tecnología. Que colocar límites. Porque al final del día, en el proceso de educación, el diálogo de educador-estudiante parece tener mucho más valor que todo el resto de estas tecnologías, aparte. Pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta sobre cómo liderar este nuevo momento, yo creo que el líder no es el que tiene la verdad, el líder no es el que dice lo que hay que hacer. El líder debiera tratar de coordinar el caos general en este nuevo momento, en este cambio, y liderar ese cambio. Y liderar con mucha humildad, porque nadie puede ser dueño acá de ninguna verdad, porque la cosa cambia permanentemente. Entonces, lo que hoy es una verdad, dentro de un año ya no lo es, y así sucesivamente. Las tecnologías, además, para mí, punto de vista, son fáciles de acceder, se compran o se adquieren, se aprenden rápido, porque además cada vez es más fácil adquirirlas. Entonces, al fin del día, el rol del líder es, para mi punto de vista, llevar adelante la coordinación general frente al caos, de lo que está pasando, con mucha humildad, y ordenarlo. Y ese es el rol, digamos, y hacerlo bien, y poder aceptar con humildad distintas opinioes, y hoy vamos para allá y después vamos para allá. Ese es un poco el rol del líder. Muy bien, Ramiro. Ramiro. No respondí la pregunta, ¿no? ¿Cómo me puse a hablar de los comentarios del señor rector y no respondí la pregunta. Si hablamos de liderazgo, solo para agregar, porque me encantó lo que dijo Ramiro, es liderar con el ejemplo. O sea, yo no espero que mi equipo haga nada que yo no estoy dispuesto a hacer. Y yo tengo que liderar. Cuando hablamos de entender, de aprender, yo soy el primero que estoy estudiando, porque yo tengo que liderar con el ejemplo. Y también como líderes tenemos que estar muy cerca de las personas, entendiendo que el cambio es difícil y que les tenemos que acompañar en ese proceso. Entonces, un poco para responder la pregunta. Muchas gracias, Patricio. Carlos, y del sector productivo, tú que tienes entidades que han generado desde el punto de vista de marketing, y me compartías que la gran mayoría está remota. ¿Cómo es a través de hace 3 o 4 años donde las agencias y demás se manejaban muy presenciales, ahora desde el punto de vista remoto, y bien Ramiro nos contaba, en tu equipo también, mucha gente remota. ¿Cuál es el consejo que nos da para liderar esos equipos? Normalmente, o pienso yo que la inspiración es una parte súper importante, ¿no? Inspirar a las personas. En este mundo donde la información fluye tan rápido y que está en constante movimiento, las personas se vuelven ansiosas. Y las personas dentro de los equipos empiezan a sufrir mucho de ansiedad. Entonces, un líder, pues, a través de ese entendimiento y de esa empatía con lo que está sucediendo, pues busca que el equipo genere sinergias. El ámbito virtual o el ámbito a través de los Meets lo que ha hecho es que nos desconectemos muchísimo de esa humanidad para crear, ¿sí? Entonces, pienso que esa empatía, pienso que ese sentimiento hacia las personas y ese conocimiento de ellas mismas que logre mitigar muchísimo esa ansiedad que generan las redes sociales y estar mirando que el mundo va muy, muy, muy rápido, y ahora la inteligencia artificial también genera esa ansiedad de pensar que tu trabajo lo va a hacer una máquina, hace que los líderes se conecten mucho más con las personas. Bueno, rector, ¿y usted qué consejo nos daría para liderar esos equipos a través de la tecnología? Pero le voy a responder a Patricio. Sí, señor. No, es que me parece, para dejar una idea más completa, que lo que mencionas es muy importante, por lo menos en 2 aspectos. Lo planteaste dejando como una pregunta sugerente que me parece que la podemos usar, y es descubrir qué puede diferenciar a la persona respecto del aporte que hace la máquina. Y esto ha sido la pregunta fundamental
en todas las revoluciones industriales, ¿no? Que han ido acompañadas de esas sombras de los miedos. Todos conocemos la famosa historia, por ejemplo, de la aparición de los telares, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los telares, pasaba lo mismo que está pasando con los taxistas y Uber. Iban a quemar los telares, que era la tecnología que surgía de la revolución industrial. Cuando después se perfeccionó la fabricación en línea, por ejemplo, por mencionar otra revolución industrial, y se juntó porque siempre las grandes revoluciones industriales implican no la aparición de la tecnología, sino la convergencia tecnológica. Se junta con otras tecnologías y sale la fabricación en línea de los carros, por ejemplo. Hubo protestas muy grandes y grandes inquietudes con la industria de transporte de personas de la época, que eran los carros alados por caballos. Y siempre la pregunta es, bueno, tanto para el trabajo como para la parte humana y el desarrollo humano, ¿y qué le queda al ser humano? Con todas las inquietudes sobre el número de empleos que se van a destruir, los que se van a crear. Los saldos hasta ahora en las revoluciones industriales han sido positivos. Se han creado más empleos y más roles que los que se van a destruir. El último planteamiento que hizo el Foro Económico Mundial el año antepasado, porque este año lo que estudió fue los nuevos roles, no tanto el número de empleos, eso fue el año pasado, no este. También prevé un mayor número de creación de roles y todo eso. Entonces, ese es el marco, digamos, del punto laboral de la pregunta. Desde el punto de vista que era el que creo que tú querías plantear del desarrollo humano y demás, aunque se podrían apuntar varias cosas, quisiera quedarme con esta para no alargarme mucho, en la tarea de la universidad. La universidad tiene que lograr al menos 3 cosas, además de la educación que llamas tú, o la instrucción, o en lo que uno llamaría la formación. Lo que llamas tú la formación, o digamos la formación del carácter, sería una mejor manera de decirlo. Y seguramente les van a resonar con otras partes de la conversación que hemos tenido. Además de adquirir una profesión, en la universidad tenemos que poner un eslabón muy importante en toda la cadena de la educación para formar el juicio crítico, la capacidad del pensamiento crítico de las personas. Esto no es una tarea fácil, y sin pensamiento crítico no se puede atender bien este tipo de cosas, pero hay otras cosas muy importantes también. El amor por la verdad, que no es lo mismo un fake news que la verdad, que no porque, como decía Goebbels, se diga 4 veces una cosa, está en el manual, no hace falta leerlo, que si decía 4 veces, si se repite 4 veces una cosa, hoy lo vemos muy practicado en muchos sitios, entonces se vuelve verdad. No este mundo ahora olvidé la palabra, de la posverdad, ¿no? Y una cosa muy importante, que tal vez es a la que te referías, y termino con esa, ejemplificándola a propósito del libro que vas a leer, y después te la voy a preguntar, no, mentira, y es que surge, es la dimensión sapiencial del desarrollo humano. Voy a poner un ejemplo sencillo que le vi al Papa Francisco que me sirve para pensar en eso. Le oí decir, hablando de la sabiduría humana, una cosa alguna vez, en una entrevista o algo que le hicieron, no en una reunión que estuve con él, sino en una entrevista, y porque no estaba en ninguna reunión desafortunadamente con el Papa Francisco personal, pero decía, por ejemplo, para cualquier persona, no importa su religión o lo que sea, es de sabiduría humana, el preguntarse con frecuencia, el hacerse cargo de la realidad más cierta que tiene, con frecuencia, que es que se va a morir. Si uno no tiene ese hábito, es muy difícil que tenga sabiduría humana, es muy difícil que no intente adelantar todo hoy y acabe con sus posibilidades de futuro, por ejemplo, que es una consecuencia de no tener un horizonte en ese sentido.
Y entonces la cosa del libro para el quiz. Una oportunidad en esa línea que surge para la formación profunda, la formación del carácter, tiene que ver con la formación humanística propiamente, y en particular de las humanidades, las artes y demás. Yo creo, querido Patricio, que hay un campo de diferenciación del ser humano enorme que se abre. Eso lo llaman técnicamente los que estudian esto, la posibilidad del far transfer, ¿no? de la transferencia lejana. Todos sabemos que el cuello de botella, digamos, de la algorítmica, o incluso en los niveles más fuertes de la inteligencia artificial, es que es narrow, ¿no? Es acotada. Los algoritmos están en la etapa todavía en que lo que ocurrió en el año 50 con el computador que se llamaba la máquina universal, digamos que está en los años 20 de 1900 o una cosa así. Vamos a ver si se logra ir ampliando. Pero una máquina es incapaz, y eso le tienen un nombre de una paradoja, que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, alguno de ustedes seguramente sí la sabe. Un niño de 2 años puede hacer cosas que el algoritmo más potente no puede hacer. Pero pídale algo complicado a la máquina y ningún ser humano es capaz de hacerlo tan eficientemente. Entonces, la capacidad, por ejemplo, de analogía desde las humanidades y las artes, que tiene una persona para solucionar problemas, una máquina está lejos de poder hacerlo. Ahí hay un florecimiento, espero yo, de algo que ha estado muy caído, que sea un florecimiento de las humanidades, por ejemplo. Y en eso estamos trabajando con mucha atención en la universidad, a ver cómo lo imbricamos de la mejor manera en los métodos de aprendizaje experiencial. Rector, y en ese sentido,